Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho, pero muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, y más concretamente en el mundo del corazón y el cotilleo internacional. Hoy vamos a desentrañar el escándalo que ha sacudido Italia y que tiene como protagonista a la talentosísima y bellísima Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. Demet, nuestra querida actriz turca, se ha visto envuelta en una polémica que ha hecho explotar a la prensa italiana. Prepárense porque esto tiene tela, tiene giros inesperados, y tiene declaraciones que han incendiado las redes sociales. Vamos a analizar todo lo que ha pasado, desde el inicio hasta el último minuto, para que no se pierdan ni un solo detalle. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que si les gusta el contenido que traemos al canal, si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, si les gusta el chismecito sano, no olviden suscribirse. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que ya lo saben, suscríbanse para no perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué ha pasado exactamente con Demet Özdemir en Italia? Para entender la magnitud del escándalo, primero tenemos que recordar un poquito el contexto. Demet, como muchos saben, es una actriz turca sumamente exitosa. Ha protagonizado telenovelas que han roto récords de audiencia en todo el mundo, y su carisma y talento la han convertido en una de las figuras más queridas y respetadas del medio. Su trayectoria es impecable, con roles que la han consolidado como un icono no solo en Turquía, sino también en países donde las producciones turcas tienen un auge significativo. Pero su fama no se limita a Turquía. Demet ha conquistado corazones en muchísimos países, incluyendo Italia. De hecho, su popularidad en Italia es tan grande que ha sido invitada a participar en importantes eventos, programas de televisión, y hasta campañas publicitarias. La actriz ha logrado construir una base de fans sólida en el país, quienes admiran su belleza, talento y carisma. Estas invitaciones y colaboraciones son un testimonio de la buena imagen que Demet ha proyectado a lo largo de su carrera y de la influencia que ejerce en el ámbito del entretenimiento italiano. Y es precisamente en una de estas visitas recientes a Italia donde se desató la tormenta. Todo comenzó con una entrevista. Demet concedió una entrevista a un importante medio italiano, y hasta ahí todo parecía normal. La entrevista, en principio, estaba destinada a promocionar uno de sus últimos proyectos, hablar de su carrera y conectar con sus fans italianos. Se esperaba un diálogo ameno y lleno de elogios mutuos, como suele suceder en este tipo de encuentros. Sin embargo, algunas de las declaraciones que hizo durante esa entrevista no sentaron nada bien a ciertos sectores de la prensa italiana. ¿Qué dijo exactamente? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Según varios periodistas y columnistas de espectáculos italianos, Demet habría hecho comentarios que fueron interpretados como despectivos hacia la cultura italiana, hacia la industria del entretenimiento italiana, y hasta hacia algunos de sus colegas italianos. Y ojo, digo habría hecho porque la controversia radica precisamente en la interpretación de sus palabras. Algunos argumentan que Demet fue malinterpretada, que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, y que en realidad no tenía ninguna intención de ofender a nadie. Otros, en cambio, insisten en que sus palabras fueron claras y que reflejan una actitud de superioridad y desprecio hacia Italia. Esta ambigüedad en la interpretación es precisamente lo que ha alimentado el fuego del escándalo, dividiendo opiniones y generando un debate acalorado. ¿Pero cuáles fueron esas declaraciones exactamente? Aquí es donde la información se vuelve un poco confusa y contradictoria. Algunos medios italianos publicaron extractos de la entrevista, citando a Demet diciendo cosas como que la industria del entretenimiento turca es mucho más innovadora y creativa que la italiana, que los actores turcos tienen más talento y dedicación que los italianos, y que la cultura turca es más rica y diversa que la italiana. Incluso se llegó a mencionar que Demet habría insinuado que la producción de telenovelas turcas superaba en calidad a las italianas, generando aún más indignación. Estos supuestos comentarios, aunque no confirmados en su totalidad, fueron suficientes para desatar una ola de críticas y acusaciones contra la actriz. Obviamente estas declaraciones, si son ciertas, son bastante fuertes y polémicas. No es de extrañar que hayan provocado la indignación de muchos periodistas y figuras públicas italianas. La comparación
Directa entre las dos industrias, especialmente cuando se hace desde una perspectiva aparentemente favorable a la turca, es un tema delicado que puede herir susceptibilidades y generar resentimiento. Algunos de ellos no dudaron en expresar su frustración y decepción a través de las redes sociales, publicando duras críticas contra Demet y acusándola de ser arrogante, desagradecida y hasta irrespetuosa. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla donde se libró una guerra de palabras, con mensajes a favor y en contra de la actriz, avivando aún más el escándalo. Pero aquí viene el giro inesperado de la historia. Otros medios italianos, así como algunos fans de Demet, han salido en su defensa, argumentando que la actriz fue víctima de una campaña de difamación y que sus palabras fueron manipuladas para crear una imagen negativa de ella. Según estos defensores, Demet nunca dijo las cosas que se le atribuyen, o si las dijo, lo hizo en un contexto diferente y con una intención completamente distinta. Algunos fans incluso iniciaron una campaña en redes sociales para defender a la actriz, utilizando hashtags como #Demet We Stand With You y #Demet is Innocent, mostrando su apoyo incondicional y desmintiendo las acusaciones. Algunos incluso señalan que la entrevista original fue editada y recortada de forma maliciosa para sacar sus declaraciones fuera de contexto. La edición y manipulación de entrevistas es una práctica que, lamentablemente, puede ocurrir en el mundo del periodismo, y en este caso, se alega que se utilizó para perjudicar la imagen de Demet. Otros sugieren que la controversia es una simple estrategia de marketing para generar polémica y atraer la atención hacia la actriz. Esta teoría, aunque cínica, no es descartable en el mundo del espectáculo, donde a veces se utilizan tácticas controvertidas para aumentar la visibilidad. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el escándalo ha escalado rápidamente y ha generado un intenso debate en las redes sociales. El hashtag #DemetOzdemir se ha convertido en trending topic en Italia, con miles de usuarios expresando sus opiniones a favor y en contra de la actriz. La polarización de opiniones ha sido evidente, con comentarios que van desde el apoyo incondicional hasta la condena más severa, reflejando la pasión que despierta la figura de Demet y la sensibilidad del tema en cuestión. La situación se ha vuelto tan tensa que incluso algunos políticos italianos han entrado en el debate, exigiendo una disculpa pública por parte de Demet y amenazando con vetarla de futuros eventos y proyectos en Italia. La politización del escándalo es un reflejo de la importancia que se le da a la cultura y al entretenimiento en Italia, y cómo las declaraciones de una figura pública pueden ser interpretadas como un ataque a la identidad nacional. Ante esta avalancha de críticas y acusaciones, Demet Özdemir se ha mantenido en silencio durante varios días. No ha hecho ninguna declaración pública para aclarar la situación ni para defenderse de las acusaciones. Este silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una admisión de culpabilidad, sugiriendo que la actriz se arrepiente de sus palabras y prefiere no avivar más el fuego. Mientras que otros lo atribuyen a una estrategia legal para evitar empeorar la situación, esperando que el escándalo se desinfle por sí solo. Sin embargo, hace apenas unas horas, Demet finalmente rompió el silencio y publicó un comunicado en sus redes sociales. En este comunicado, la actriz niega categóricamente haber hecho las declaraciones que se le atribuyen y asegura que sus palabras fueron malinterpretadas y sacadas de contexto. La publicación del comunicado generó una gran expectación y fue recibida con alivio por sus fans, quienes esperaban ansiosamente su versión de los hechos. Demet afirma que ella siente un profundo respeto por la cultura italiana y por la industria del entretenimiento italiana, y que nunca tendría la intención de ofender a nadie. Expresa su tristeza y decepción por la forma en que se han tergiversado sus palabras y pide a los medios de comunicación que sean más responsables y precisos al informar sobre este tema. En su comunicado, Demet enfatiza su admiración por la cultura italiana y el talento de sus artistas, negando cualquier intención de menospreciarlos. En su comunicado, Demet también agradece el apoyo de sus fans y les pide que no se dejen influenciar por las noticias falsas y los rumores maliciosos. Asegura que seguirá trabajando duro para ofrecerles lo mejor de sí misma y que no permitirá que esta controversia afecte su carrera ni su relación con sus fans italianos. La actriz muestra su determinación de superar este obstáculo y seguir adelante con su carrera, agradeciendo el apoyo incondicional de sus seguidores. Después de la publicación de este comunicado, la reacción en Italia ha sido mixta. Algunos periodistas y figuras públicas han aceptado las explicaciones de Demet y han expresado su disposición a dejar atrás este incidente. Otros, en cambio, se mantienen escépticos y exigen pruebas más contundentes de que sus palabras fueron realmente malinterpretadas.
La duda persiste en algunos sectores, quienes consideran que el comunicado es insuficiente y esperan una aclaración más detallada por parte de la actriz. El debate sigue abierto y es difícil predecir cómo se desarrollará esta historia en el futuro. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha dejado una marca en la imagen pública de Demet Özdemir en Italia, y que tendrá que trabajar duro para recuperar la confianza de aquellos que se sintieron ofendidos por sus declaraciones. La actriz tendrá que demostrar con hechos su respeto por la cultura italiana y reconstruir la relación con sus fans y con la industria del entretenimiento del país. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, este escándalo nos recuerda la importancia de ser cuidadosos con nuestras palabras, especialmente cuando nos dirigimos a un público internacional. Lo que puede parecer una simple opinión o un comentario inofensivo en nuestro propio contexto cultural, puede ser interpretado de manera muy diferente en otra cultura. La comunicación intercultural es un desafío constante, y es fundamental ser consciente de las diferencias culturales para evitar malentendidos y ofensas. En segundo lugar, este escándalo pone de manifiesto el poder de los medios de comunicación y de las redes sociales para influir en la opinión pública. Una simple entrevista puede convertirse en un escándalo internacional si es malinterpretada o manipulada por los medios. Y las redes sociales pueden amplificar este escándalo y convertirlo en una verdadera pesadilla para la persona involucrada. La velocidad con la que se difunden las noticias y la facilidad con la que se pueden manipular las imágenes y los vídeos hacen que sea crucial ser crítico con la información que consumimos y evitar propagar noticias falsas. En tercer lugar, este escándalo nos enseña la importancia de escuchar todas las versiones de la historia antes de emitir un juicio. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las noticias falsas, pero es fundamental investigar a fondo y analizar la información de manera crítica antes de formarnos una opinión definitiva. La objetividad y la imparcialidad son cualidades esenciales para comprender un evento en su totalidad y evitar caer en prejuicios y estereotipos. Y por último, este escándalo nos recuerda que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Nadie es perfecto y todos tenemos derecho a equivocarnos. Lo importante es aprender de nuestros errores y hacer todo lo posible para reparar el daño que hayamos causado. La humildad y la capacidad de reconocer nuestros errores son virtudes importantes que nos permiten crecer como personas y construir relaciones sólidas y duraderas. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado analizando este escándalo junto conmigo. Como ven, la historia de Demet Özdemir en Italia es un claro ejemplo de cómo una simple entrevista puede convertirse en una tormenta mediática. Para recapitular brevemente, Demet Özdemir se vio envuelta en una controversia en Italia luego de una entrevista en la que supuestamente hizo comentarios despectivos sobre la cultura y la industria del entretenimiento italiana. La prensa italiana explotó, las redes sociales se incendiaron, y la actriz tuvo que salir a desmentir las acusaciones. Hemos analizado las diferentes versiones de la historia, las posibles causas del escándalo, y las consecuencias que ha tenido para la imagen pública de Demet. También hemos reflexionado sobre la importancia de ser cuidadosos con nuestras palabras, el poder de los medios de comunicación, y la necesidad de escuchar todas las versiones de la historia antes de juzgar. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir fue realmente malinterpretada? ¿O creen que sus palabras fueron intencionalmente ofensivas? ¿Qué opinan de la reacción de la prensa italiana? ¿Y qué opinan del silencio inicial de Demet y de su posterior comunicado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, por favor, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.